Hoy nos adentramos en el mundo de los bienes raíces en España. Así es, pero no de cualquier forma, ¿eh? Hoy vamos a viajar un poco al pasado. Un viaje en el tiempo, me encanta. ¿Y Sí. cuál es nuestra máquina del tiempo para esta aventura? Pues usaremos un libro como guía, se llama Estrategias en el mundo inmobiliario de Enrique Bueno. Interesante. ¿Y de cuándo es este libro? El 2005, imagínate, justo antes de que estallara la gran crisis inmobiliaria. ¡Wow! ¡Qué buena perspectiva! Tener esa visión previa a la crisis nos da una oportunidad única para analizar el auge del mercado. Exacto, y entender quizás las señales que muchos no vieron y que llevaron a la caída. Es como tener un mapa del tesoro, pero en lugar de oro nos muestra dónde estaban las minas explosivas. Uf, suena un poco intenso, pero muy útil. Y ahora que lo mencionas, me surge una pregunta. Adelante, dime. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los precios de las casas suben y bajan tanto? Como si estuvieran en una montaña rusa. Es una pregunta clave. Muchas veces compramos o vendemos una propiedad sin entender realmente las fuerzas que mueven esos precios. Totalmente. A veces parece un juego de azar, ¿no? Puede parecerlo, pero no lo es. Hay factores concretos que impulsan esos cambios. Para entenderlo, empecemos por el boom del mercado inmobiliario español a finales de los 90 y principios de los 2000. Me parece un buen punto de partida. ¿Qué factores influyeron en ese boom? El libro lo describe como una confluencia de varios factores, como si varios ríos desembocaran en un mismo punto. ¿Cuáles eran esos ríos? Cuéntame más. Bueno, uno de los más importantes fue la generación del baby boom. Esas personas nacidas entre finales de los 40 y mediados de los 60, que para esa época estaban en la edad típica de comprar casa. Claro, entre los 25 y los 40 años, más o menos. Exacto. El libro incluye una pirámide poblacional que ilustra esto muy bien. Toda esa generación buscando su área ideal, impulsando la demanda como nunca antes. Ya, me imagino. Una verdadera explosión demográfica. Sin duda. Y para añadir más combustible al fuego, las tasas de interés estaban muy bajas en esa época. ¿Por qué? Era el resultado de las condiciones económicas globales. Eso hizo que las hipotecas fueran más accesibles y la gente se animó a comprar. Un efecto dominó. Más compradores, más demanda, precios más altos. Exacto. Y no podemos olvidar otro río que desembocó en este boom, la inversión proveniente de otras industrias. ¿A qué te refieres? Muchos vieron en el ladrillo un refugio seguro para su dinero. Esa idea de que invertir en bienes raíces siempre es una apuesta segura. Ah, sí, el famoso ladrillo. Exactamente. Y eso también contribuyó a la escalada de precios. A esto hay que sumarle el aumento de la inmigración, que impulsó la demanda en las zonas urbanas, y la arraigada cultura española de preferir la propiedad de la vivienda al alquiler. Wow, un cóctel explosivo. Sí, una mezcla de factores que crearon la tormenta perfecta. Lo interesante es que el libro, escrito en 2005, predijo una desaceleración del mercado debido a los cambios demográficos. En serio. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué señales detectó? Lo que el autor vio fue que, aunque la generación del baby boom había impulsado el mercado, eventualmente envejecería y la demanda disminuiría. Es como una ola que llega a la orilla, tiene su punto máximo y luego retrocede. Tiene mucho sentido. Y eso nos lleva a una reflexión importante. Si entendemos la historia, podremos anticipar los cambios en el futuro. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Observar los patrones del pasado nos puede dar pistas, aunque no sea una bola de cristal infalible. Es cierto. Y hablando de patrones, el libro describe un fenómeno curioso, el efecto mimético en el mercado español. Ah, sí, un fenómeno muy interesante. Básicamente se refiere a la tendencia de los desarrolladores a imitarse entre sí, en lugar de innovar o comprender realmente las necesidades de los clientes. Es como si todos siguieran la misma receta sin atreverse a experimentar. Exacto. El libro menciona ejemplos concretos, como la copia de diseños y el uso excesivo de tácticas de venta ya probadas. En lugar de buscar diferenciarse, muchos promotores se limitaban a replicar lo que ya se vendía bien. ¿Y qué consecuencias tuvo este efecto mimético en el mercado? Bueno, imagínate una calle llena de restaurantes que ofrecen exactamente el mismo menú. Al principio puede funcionar porque hay mucha demanda, pero con el tiempo la competencia se vuelve feroz y la oferta supera a la demanda. Claro, y al final todos pierden. Exactamente. En el caso del mercado inmobiliario, este mimetismo contribuyó al exceso de oferta que mencionábamos antes, haciendo al mercado más vulnerable a una crisis. Entiendo. Al no haber suficiente diferenciación ni una verdadera comprensión de las necesidades del mercado, se construyeron muchas propiedades similares, lo que eventualmente saturó el mercado. Así es. Y esto nos lleva a otro punto clave que exploraremos más a fondo en la siguiente parte de nuestro deep dive: el precio. El autor del libro argumenta que la incapacidad de ajustar los precios a la baja a medida que el mercado se ralentizaba fue un error crucial que agravó la crisis. Interesante.
Parece que este libro tiene mucho que enseñarnos. Tendremos que esperar a la siguiente parte para descubrir más sobre el tema del precio y sus implicaciones en el mercado inmobiliario. Te esperamos en la próxima parte. Bueno, retomando nuestro análisis del libro Estrategias en el mundo inmobiliario, recordemos que fue escrito en 2005, justo antes de la crisis. Como si tuviéramos una radiografía de lo que iba a pasar. Una radiografía del mercado. ¡Qué interesante! Y si pudiéramos usar esa radiografía para aprender del pasado y evitar repetir errores, ¿qué nos diría sobre las causas de la crisis? Bueno, el libro argumenta que si bien la crisis financiera global tuvo un impacto fuerte, también hubo factores internos. La incapacidad del sector inmobiliario en España de adaptarse a la nueva situación fue crucial. ¿Te refieres a esa resistencia a bajar los precios cuando la demanda comenzó a caer? Exacto, muchos se quedaron atrapados en la euforia del boom, incapaces de aceptar que la fiesta se había acabado. Pero, ¿por qué esa resistencia a bajar los precios? ¿Era solo por proteger sus ganancias? Había varios factores, claro. Algunos promotores, sobre todo los que habían comprado terrenos baratos antes del boom, tenían más margen para bajar precios sin perder mucho. Claro, tenían un colchón. Exacto. Pero otros, que habían comprado caro durante el boom, estaban en una situación mucho más difícil. Para ellos, bajar precios era vender a pérdida. Exacto. Y aquí entra la psicología del mercado, ¿no? Muchos se aferraban a la idea de que los precios subirían de nuevo, no aceptaban la nueva realidad. Como si estuvieran negando la evidencia. Totalmente. Y al otro lado, muchos compradores también esperaban que los precios bajaran aún más, lo que paralizó el mercado. Un juego de espera. Nadie se movía. Sí, un punto muerto total. El libro lo llama así, un punto muerto donde la falta de flexibilidad y la desconfianza paralizaron las transacciones. Y hablando de rigidez, recordemos el efecto mimético que mencionábamos. ¿Cómo crees que contribuyó a la crisis? Bueno, si todos copian lo mismo, se crea un exceso de oferta de propiedades muy similares, sin diferenciación y sin atención a las necesidades reales del mercado. Exacto. Es como si todos los restaurantes de una ciudad decidieran ofrecer el mismo plato. Al principio, tal vez funcione, pero con el tiempo. La gente se cansa. Y cuando la demanda baja, ese exceso de oferta se vuelve un problema, agrava la caída de los precios. Claro, si hay mucha oferta similar, la competencia es feroz y los precios se desploman. Justamente. El libro critica la falta de la innovación. Muchos se enfocaron en replicar modelos del pasado sin analizar a fondo la evolución del mercado. Se quedaron en su zona de confort. Y sin anticipar los cambios que se avecinaban. Exactamente. Y aquí entra otro punto importante, la información y el análisis del mercado. Muchos promotores se basaban en la intuición, en la experiencia, sin un estudio serio de la demanda, la oferta, los precios. Como navegar sin un mapa. Sí, sin rumbo. Y esto, sumado a la falta de flexibilidad en los precios, creó la tormenta perfecta. ¿Y qué soluciones propone el libro para enfrentar este tipo de situaciones? El libro enfatiza la flexibilidad, la adaptación. En lugar de aferrarse al pasado, hay que analizar las nuevas tendencias, las necesidades de los clientes, las condiciones económicas. Ser como un camaleón. Adaptarse al entorno. Exactamente. También destaca la necesidad de diversificar, no solo en tipos de propiedades, sino también geográficamente. No poner todos los huevos en la misma canasta. Correcto. Y sobre todo, el libro habla de la paciencia, de la visión a largo plazo. El mercado inmobiliario es cíclico. Hay que entender esto y no dejarse llevar por el pánico en momentos de crisis. Mantener la calma y tomar decisiones estratégicas. Así es. Es como un surfista que sabe leer las olas, entiende que hay momentos para remar con fuerza y momentos para esperar la siguiente ola. Una buena analogía. ¿Crees que el sector inmobiliario ha aprendido las lecciones del pasado? Buena pregunta. El sector ha evolucionado, sin duda, pero la memoria es frágil. Las crisis pueden volver. La clave es la vigilancia, el análisis y la capacidad de adaptación. Prepararse para los desafíos del futuro. Y llegamos a la última parte de nuestro Deep Dive. Un viaje al mercado inmobiliario español a través del libro de Enrique Bueno. Un libro que, aunque escrito en 2005, nos ha dado mucho que pensar. Es increíble cómo un libro escrito antes de la gran crisis puede tener tanta relevancia hoy. La historia, si la analizamos bien, puede ser una gran maestra. Totalmente de acuerdo. Para ir cerrando nuestro análisis, repasemos las principales conclusiones del libro. ¿Cómo podamos aplicarlas al mercado actual? Empecemos por la importancia del análisis del mercado. El libro critica la falta de rigor en este aspecto. Muchos promotores se basaban en la intuición o en experiencias pasadas sin un estudio a fondo de la demanda, la oferta, las tendencias. Como si hubieran confiado en la suerte en lugar de hacer su tarea. Exacto. Y eso nos lleva a otra conclusión clave: la flexibilidad y la adaptación.
El libro argumenta que la incapacidad de ajustar los precios a la baja fue un factor clave en la crisis. Muchos se aferraron a la idea de que los precios solo podían subir, sin entender que el mercado es como un péndulo, ¿no? Que oscila entre la oferta y la demanda. Así es. Y esa rigidez se vio agravada por el mimetismo en el sector. Esa tendencia a copiar lo que hacen los demás sin cuestionarlo. En lugar de innovar, de buscar soluciones creativas, muchos se limitaron a replicar modelos que ya no se ajustaban a la realidad. El libro nos invita a romper con esa inercia, a buscar la diferenciación, a encontrar un nicho de mercado y ofrecer un valor único a los clientes. A ser auténticos, a encontrar nuestra propia voz en el mercado inmobiliario. Exactamente. Y para construir un negocio sólido, el libro también recomienda diversificar la cartera de propiedades. No solo invertir en viviendas, sino también en oficinas, locales comerciales. Incluso en diferentes zonas geográficas. Diversificar para minimizar riesgos. Correcto. Y por último, el libro nos recuerda la importancia de la paciencia y la visión a largo plazo. El mercado inmobiliario es cíclico, con sus altibajos, como las olas del mar. A veces hay que surfear la ola y a veces hay que esperar pacientemente la siguiente. Exacto. Entender estos ciclos, analizar las tendencias y tomar decisiones estratégicas sin dejarse llevar por el pánico son claves para el éxito en este mercado. Y con esta reflexión cerramos nuestro deep dive en el mundo inmobiliario español. Un libro que nos recuerda que la historia, la información y la capacidad de adaptación son nuestras mejores herramientas para navegar por este fascinante y complejo mercado. Esperamos que este viaje les haya dado una nueva perspectiva y que les inspire a tomar decisiones más informadas en sus proyectos. Hasta la próxima.